Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestro recorrido a través de la filosofía moderna y el día de hoy trataremos a dos pensadores que continuaron el legado de Descartes. Se trata de Nicolas Malebranche y Blaise Pascal. Este video continúa lo que ya revisamos en nuestro video de Descartes. Por lo que si no lo has hecho, te recomiendo que veas primero ese video antes de continuar. El cartesianismo resultó una revolución completa en la cultura europea. Sin embargo, muchas de sus problemáticas no pudieron haber sido contestadas por el propio Descartes con facilidad. Los autores que continuaron su trabajo se dedicaron a discutir sus problemas, ya sea para tratar de resolverlos o definitivamente criticarlos y tirarlos. Y este es el caso de los pensadores que vamos a revisar el día de hoy, Malebranche y Pascal. Malebranche es considerado parte de la escuela racionalista a la que perteneció Descartes. Fue un sacerdote de la orden de los oratorianos y su búsqueda es hacer compatible la filosofía de Descartes con la escolástica y la fe católica. De ahí que a Malebranche se le conozca como uno de los fundadores de la llamada escolástica cartesiana. No deja de resultar paradójico que si bien Descartes había criticado tanto la filosofía escolástica, ahora uno de sus seguidores buscara hacerlo compatible con dicha filosofía. No obstante, para Malebranche las aportaciones de Descartes fueron muy importantes. Cuando Malebranche se encontró con la obra de Descartes sobre el Tratado del Hombre, cambió por completo su forma de pensar. Así pues, Malebranche acepta el racionalismo cartesiano, pero disputa alguna de sus tesis. Por ejemplo, Malebranche critica la teoría de las ideas innatas de Descartes. Descartes creía que hay ciertas ideas que no podemos extraer de la experiencia. Por ejemplo, la idea de Dios, de sustancia, de causa, son ideas que no vemos directamente en la realidad. Nadie ha visto la causa, ni nadie ha visto a Dios. Lo que vemos en el mundo son cosas que lo habitan y que le atribuimos ciertas características, y también podemos decir que algunas cosas son causas de otras. No obstante, ¿de dónde sacamos estas ideas? ¿De dónde entendemos que hay un Dios o que hay una causa? Para Descartes, estas ideas serían innatas, es decir, que ya nos acompañan desde el momento en el que nacemos. Las ideas son algo eterno e incorruptible, mientras que el mundo terrenal es corruptible y temporal. Por lo tanto, ¿cómo podríamos obtener ideas eternas e incorruptibles a partir de cosas terrenales y materiales? Malebranche considera que la mente humana no es capaz de crear, pues solamente Dios es creador. El alma humana también es temporal. No podría contener así las ideas eternas como Descartes pensaba. Malebranche coincide con Descartes por un lado que las ideas no las extraemos de la experiencia, pero por otro lado piensa que no pueden ser innatas como pensaba Descartes. El alma humana no tendría la capacidad de contener las ideas eternas, ni mucho menos la idea de Dios. Entonces, ¿de dónde surgen las ideas? Malebranche otorga la siguiente explicación. El hombre ve las ideas directamente en Dios. Malebranche opina que Dios es perfecto y que puede contener todas las ideas. Y aquí se sirve de San Agustín, para quien, recordemos, había propuesto que Dios está unido al alma humana. Si en nuestro interior podemos comunicarnos con Dios, ahí es donde encontramos las mismas ideas infinitas y eternas, que si bien no habitan en nosotros desde que nacemos, podemos comunicarnos con ella gracias a la gracia de Dios. La tesis de Malebranche consiste en que el alma humana vea las ideas en Dios. Dios es la causa de todas las cosas, incluidas las ideas, pero éstas habitan a su vez en nuestro interior gracias a esta comunión que tenemos con Él. A esta posición se le ha dado el nombre de ontologismo, pues considera que el origen y fundamento del conocimiento sería la primera entidad, es decir, Dios. Dios como el primer ente, y de ahí el nombre de esta corriente epistemológica, ontologismo. Así las ideas serían encontradas en una visión de Dios.
quien posee todas las ideas y todas las cosas. Con esto además, Malebranche busca presentar una prueba de la existencia de Dios. Pues como nosotros podemos conocer las ideas, y estas ideas habitan en Dios, por lo tanto Dios existe. Si Dios no existiera, no tendríamos conocimiento de ninguna idea y ningún conocimiento en lo absoluto incluso. Otra manera en que esto se formula en Malebranche es diciendo que si podemos pensar en Dios, Dios existe. Esto constituye una prueba de su existencia, pues ¿de qué otro modo un ser finito como el ser humano tendría noción de lo infinito? Si se concede con Malebranche que no obtenemos ideas ni de las experiencias sensibles, que éstas no pueden ser innatas, ni que tampoco las podemos crear, entonces solamente Dios y su existencia podría comprobar la existencia a su vez de las ideas. Ahora, esto es problemático. Primero porque si conociéramos a Dios de forma inmediata, entonces sería imposible dudar de la existencia de Dios. No existirían ateos o herejes. Desde un punto teológico, esto también resulta problemático, debido a que la visión de Dios está destinado a los bienaventurados. Y si siguiéramos a Malebranche, los hombres ya tendrían conocimiento de Dios directo. Desde un punto de vista teológico, incluso esta posición fue condenada por la Iglesia Católica en el siglo XIX. Finalmente, desde un punto de vista filosófico, el argumento de Malebranche es un argumento circular. Pretende probar que conocemos las ideas gracias a que tenemos conocimiento de la existencia de Dios, y por otro lado pretende probar la existencia de Dios a partir de que tenemos conocimiento de las ideas. Así se hace un argumento circular donde el antecedente intenta ser probado por el consecuente y viceversa. No obstante, esto no impidió que Malebranche intentara resolver otro de los grandes problemas del cartesianismo, el problema entre la mente y el cuerpo. Para Malebranche, la acción de Dios es mucho más general y totalizadora que lo que fue para Descartes, por ejemplo. Dios es la causa efectiva y eficiente de todas las cosas. Es decir, Dios está continuamente haciendo la función de causa de todas las cosas. Dios es la verdadera causa de todos los movimientos y de todas las acciones que suceden en el mundo. Así, toda causa y toda acción es efectivamente producida por Dios. Para Malebranche, la materia, los seres vivos, las criaturas, incluso nosotros mismos, los seres humanos, somos incapaces de ser la verdadera causa de cualquier cosa. Así, cada ocasión que nosotros observamos que se genera un efecto por una causa, es en realidad Dios quien está detrás de ello. Cualquier movimiento en el mundo e incluso nuestros propios movimientos corporales son en realidad efectuados por Dios. Con esto, Malebranche buscaría responder el problema de la comunicación entre el cuerpo y la mente que no había quedado resuelto en Descartes. Para Descartes había un problema entre la comunicación del pensamiento, la res cogitans, con el mundo material, y por eso intentó acudir a la glándula pineal o a la benevolencia de Dios para tratar de resolver este asunto. Malebranche lleva al extremo esta posición, pues si Dios es la causa de todas las cosas, Él puede encargarse de generar las causas del mundo físico a la vez que es un pensamiento puro. En cada ocasión que nosotros vemos el movimiento de algo, o que nosotros buscamos, por ejemplo, extender el brazo o hacer cualquier movimiento, es en realidad Dios el que lo está ocasionando. De ahí que esta propuesta de Malebranche haya pasado a la historia como el ocasionalismo. Cada ocasión que se produce un movimiento físico, cada causa que se mueve en el mundo, es en realidad un efecto producido por Dios. Esto, por supuesto, es bastante problemático también. Primero, estamos apelando a otra vez un argumento deus ex machina, es decir, apelando a Dios para resolver todos los problemas filosóficos. Y por otro lado, el ocasionalismo conlleva un determinismo. Si Dios es la verdadera causa de todos los movimientos, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los seres humanos de las acciones que hacemos? Otro problema implícito es el problema del mal. Cuando cualquiera de nosotros comete algún pecado o alguna acción
equivocada, podríamos achacar que en realidad fue Dios el que generó esta acción. Pero esto es imposible. Si suponemos que Dios es bueno, Él no podría pecar. La libertad humana y el mal quedan sin ser respondidos en la propuesta de Malebranche, con tal de buscar la armonía entre el cuerpo y la mente que había quedado separado por completo con Descartes. En el intento de resolver la pregunta sobre el cuerpo y la mente, Malebranche nos deja más preguntas que respuestas. Su búsqueda intentaba armonizar cuerpo y alma, res cogitans y res extensa, la filosofía cartesiana y la filosofía escolástica tradicional. Como Descartes, Malebranche sostiene un dualismo, concede que hay dos sustancias distintas. Pero al momento en que Dios se ocupa de todo, este dualismo se vuelve irrelevante. Igualmente, en Malebranche se vuelve irrelevante el conocimiento del mundo exterior, ya que todo lo que conocemos en realidad está filtrado por nuestro conocimiento de las causas y de las ideas que obtenemos de nuestro conocimiento de Dios en nuestro interior. Por lo que vendría la pregunta, ¿qué sentido tendría la búsqueda del conocimiento empírico y la búsqueda del conocimiento exterior? No obstante, de ahí podemos deducir una idea importante, que va a seguir jugando un rol en la filosofía moderna. No podemos extraer nuestro conocimiento de ciertas ideas, como la idea de causa, a partir de la experiencia externa, algo que va a desarrollar años más tarde el filósofo escocés David Hume. Así, Malebranche estaba buscando reunir los ámbitos del conocimiento que habían sido separados por Descartes, y será otro pensador francés, Blaise Pascal, quien va a tomar el camino contrario, optando que las dos vías de Descartes no solo estaban completamente desconectadas, como ya había concedido él mismo, sino que además no había forma de reunirlos. Pascal va a renunciar a la búsqueda de la armonía que estaba persiguiendo Descartes y Malebranche. Como Descartes, Pascal fue un gran matemático. Hizo importantes contribuciones en ese campo, particularmente en la aritmética, en el cálculo de las probabilidades, así como en la física y en la mecánica de fluidos, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Y es de particular interés que Pascal fue el primer creador de una calculadora mecánica, llamada Pascalina en su honor. Sin embargo, a pesar de compartir la afición por las matemáticas con Descartes, Pascal entrará en oposición y conflicto con varias de sus tesis. Pascal no es considerado un racionalista como lo fueron Descartes y Malebranche, pues no cree que el conocimiento racional sea la única ni la más efectiva vía de conocimiento. No por eso debemos desestimar los progresos de la razón. El cálculo matemático puede ser muy importante y muy útil. Después de todo, el mismo Pascal era un matemático. Sin embargo, a diferencia de Descartes, Pascal no considera que el cálculo matemático o que la deducción filosófica racionalista pueda aplicarse a todos los ámbitos del conocimiento ni a todos los ámbitos de la realidad. Para Pascal no hay principios válidos que se puedan aplicar a todas las disciplinas. Y entonces lo que va a proponer Pascal es que hacen falta métodos especializados para distintas disciplinas. Por ejemplo, los métodos de la física tienen que ser, por definición, experimentales. No podemos deducir postulados ni leyes físicas a partir de deducciones, como postulaba Descartes. Por eso, para Pascal, la ciencia que hace Descartes, a partir del racionalismo, es deficiente. Para Pascal no hay un solo método que sirva para todos los ámbitos del saber, sino que debemos de buscar un método propio para cada uno de los conocimientos. Particularmente, Pascal propone dos tipos de metodologías principales que se pueden aplicar a los dos ámbitos del conocimiento que él considera más importantes: la razón y la intuición. Para la razón, Pascal destina el llamado espíritu de geometría. Este espíritu de geometría coincide con la razón matemática y con la deducción cartesiana. Deriva su conocimiento del análisis racional, donde analizamos y delimitamos un problema específico
reduciéndolo a sus partes más pequeñas y haciendo una deducción y un cálculo racional. Sin embargo, este ámbito solo es válido para este tipo de conocimiento. Hay otro tipo de saber más intuitivo que Pascal llama el espíritu de finura. Se trata de un conocimiento que aprendemos a través de la intuición, la introspección, la visión global del mundo y del ser humano y el cultivo de nuestros sentimientos. Con el espíritu de finura, Pascal busca acercarse a Dios y a las verdades más trascendentales e insiste en que no debemos de usar el espíritu de geometría ni la razón geométrica cartesiana para tratar de entender realidades que son más bien emocionales, sentimentales e interiores. A pesar de haber construido la primera calculadora, Pascal entiende que el ser humano no es una máquina computacional, ni que tampoco todos los saberes pueden entenderse a través de la razón. De ahí la famosa frase de Pascal: el corazón tiene razones que la razón no entiende. El destino del hombre y su naturaleza, la existencia de Dios y la relación que el ser humano tiene con lo divino no puede ser objeto de cálculo racional. Quien quiera conocer a Dios debe de hacerlo en su interior a través de la oración y del sentimiento y del corazón, y no a través de argumentos filosóficos. Por eso para Pascal es imposible probar la existencia de Dios, y si llegara a probarse, lo único que se mostraría sería la existencia quizás de algo similar al primer motor o de alguna fuerza de la naturaleza, pero que no tiene que ver con el Dios revelado, el Dios de las Escrituras y de las religiones monoteístas. Pascal es un devoto creyente, pero no cree en el Dios de los filósofos, sino que una y otra vez repite creer no en ese Dios racional, sino en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. La búsqueda de Dios se hace a partir de una criatura que debe saberse pequeña, infinitamente humilde, que no tiene la capacidad de entender a Dios en su pequeña mente, sino que la forma de acercarse a Él es a través de los sentimientos. Este es un Dios que se comunica con el ser humano a través de los afectos, y no por vías racionales. A esta postura se le llama fideísmo, que propone que el conocimiento de Dios solamente se alcanza a través de la fe y del sentimiento y no de la razón. Esto a contracorriente de lo que había propuesto Descartes, Malebranche o incluso los escolásticos. Si bien Pascal considera que no podemos probar racionalmente la existencia de Dios, sí piensa que al menos podemos apostar por su existencia. La apuesta de Pascal consiste en un cálculo matemático. Se trata de una matriz de 2 filas y de 2 columnas donde las posibilidades son las siguientes. Por un lado, creer o no creer en Dios, y por otro lado, pensar si Dios existe o no existe. Si crees en Dios y Dios existe, el resultado es la recompensa eterna, el paraíso. Pero por otro lado, si crees en Dios y no existe, no ganarás nada. Por otro lado, si no crees en Dios y Dios existe, irás al infierno o al purgatorio. Y si no crees en Dios y Dios no existe, pues no ganarás nada tampoco. De aquí se deduce, aun si la probabilidad de que Dios exista fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez se compensa por la gran posibilidad de la gloria eterna. Como comprar un boleto de lotería, para Pascal se justifica la creencia en Dios, pues la recompensa es mucho más grande que el castigo y para él no toma demasiado, simplemente basta con llevar una vida buena y seguir la creencia de Dios. La apuesta de Pascal no busca probar que Dios existe, más bien se trata de una prueba existencial. De alguna manera, la apuesta de Pascal va más allá que los argumentos racionalistas de Descartes y Malebranche o las vías de la existencia de Dios de los escolásticos, pues acepta que Dios no puede conocerse racionalmente y al mismo tiempo entiende que no puede probarse a través de la razón y por tanto debemos de cometer una apuesta existencial. Sin embargo, la apuesta de Pascal también cuenta con algunos problemas.
Es decir, aunque no es una prueba de la existencia de Dios como en el caso de Anselmo, Aquino o Descartes, no deja de ser un cálculo probabilístico, atentando contra el fideísmo pascaliano y la distinción del espíritu de geometría y el espíritu de finura, pues estaríamos aplicando un conocimiento propio de las matemáticas hacia un tema que más bien sería religioso o teológico. El segundo problema es que la creencia en Dios no asegura por automático la salvación. No es posible saber si la pura creencia en Dios nos va a garantizar la entrada al paraíso. Podría entrar en juego otros factores, como las obras o creer en la divinidad correcta, y también entra la posibilidad de que esto sea relevante y que Dios admita también a los ateos, por ejemplo. Por lo que de alguna manera esta apuesta no está asegurada. Y quizás el problema más grave de todos consiste en que la apuesta pascaliana invalidaría los motivos del creyente, ya que se estaría buscando creer en Dios por la entrada al paraíso y los posibles beneficios, y no por amor a Dios, amor al prójimo y los motivos correctos que señalaría una religión. A pesar de estas dificultades, el mérito de la obra de Pascal consiste que el cálculo matemático, racional y cartesiano no puede aplicarse a todos los ámbitos del conocimiento. Hay saberes particulares que requieren métodos particulares. Igualmente, aunque Pascal era un devoto y creyente, su posición contribuyó a la separación entre la fe y la razón, ya que consideraba que estos ámbitos tenían diferentes métodos que debían aplicarse. En el momento en el que se deja a la razón dejar pensar libremente sobre los temas que más le importan y no ocuparse de los problemas teológicos, ni que tampoco sea sancionada por las instituciones eclesiásticas, esto contribuye al progreso y al secularismo que vamos a ver en los siglos posteriores. Igualmente, sus contribuciones en los campos de la matemática y la física son inestimables, y se trata de un importantísimo referente de esta época. Tanto la filosofía de Malebranche como la de Pascal son importantes reacciones a la propuesta racionalista de Descartes. Mientras que Malebranche intentó hacer compatible el cartesianismo con la filosofía escolástica y el pensamiento católico, Pascal optó por lo contrario, es decir, otorgarle validez al cartesianismo, pero solo bajo el ámbito del conocimiento racional, dejando la intuición, la fe y el sentimiento para la exploración de los temas divinos. Ambas son reacciones o propuestas de lo que Descartes había planteado. Si bien la duda metódica y una búsqueda de certezas, de ideas claras y distintas, tenía un gran éxito en disciplinas como la matemática, estos pensadores se preguntaron sobre sus alcances, llegando a conclusiones opuestas. Malebranche intentando conciliarlo con la fe y Pascal separando los ámbitos de fe y razón de forma definitiva, una tendencia que comienza con él y va a continuar durante toda la Edad Moderna hasta nuestros días. Malebranche y Pascal fueron importantes interlocutores de Descartes y contribuyeron a la discusión crítica del cartesianismo, explorando sus alcances, pero también señalando sus límites. Como recomendaciones de lectura tenemos, para fuentes primarias de Malebranche, sus obras principales son Acerca de la investigación de la verdad y Conversaciones sobre la metafísica y la religión. En cuanto a Pascal, su pensamiento filosófico se encuentra principalmente en la obra Pensamientos. Un buen trabajo monográfico para entender a Pascal lo encontramos en Begin, titulado simplemente Pascal, del Fondo de Cultura Económica, y el fenomenólogo francés del siglo XX, Merleau-Ponty, tiene un trabajo monográfico, La unión del alma y el cuerpo en Malebranche, Virán y Bergson. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres conocer los cursos o si quieres apoyarme. Los vínculos están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.